y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarse primero. Hay que disfrutar de la manera automática de trabajar de Dios. Tú te deleitas y yo te contesto. Tú te deleitas y yo te contesto las peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? Aunque usted ya me ve canoso, tengo un montón de metas en la cabeza. Tengo un montón de sueños, tengo un montón de peticiones. Y yo sé que un día serán real porque me deleito en el Dios de la gloria. Yo sé que un día serán real. Yo sé que un día mis ojos la verán porque he aprendido a deleitarme en el Señor. Segundo de Reyes 6, del 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Quiero predicar bajo el tema jóvenes entregados a Dios. Por eso le decía al inicio: siéntase joven, porque esta palabra también es para usted. Amén. Amén. Jóvenes entregados a Dios. Hoy, hermanos, es común ver jóvenes entregados al mundo, jóvenes entregados a la droga, a la prostitución. Mire, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar a ciudades grandes, que es donde más existe la drogadicción, la prostitución. Esto donde quiera, pero ya en estas ciudades grandes ya no se esconde. Y generalmente es gente joven y duele el corazón, parte el corazón. ¿Cuánto joven muere diariamente? ¿Cuánta muchachita muere por aliarse con las personas erróneas? ¿Cuántos jovencitos mueren a diario aquí en Honduras por quizás no andar en malos pasos, pero tener amistades equivocadas, porque se han entregado al mundo sin reservas? Pero en esta noche yo vengo a predicarle a gente que se ha entregado a Dios y ha dejado las cosas atrás y dice: yo me entrego, pero no a la droga. Yo me entrego no a la drogadicción, me entrego a Cristo. ¿Cuántos se entregan a Cristo? Aleluya. Jóvenes entregados a Dios. En esta palabra que leíamos, hay un grupo de jóvenes. La Biblia los menciona como hijos de los profetas, que se habían reunido, que estaban congregados, que estaban viviendo con el profeta Eliseo, un hombre de Dios, y se habían entregado a Dios. Y le digo que eran jóvenes entregados porque ellos estaban siendo adiestrados para el ministerio profético, querían ser profetas. Y ser profetas en esos tiempos no cualquiera quería, solo los entregados. ¿Sabe por qué? Porque era un tiempo en que mataban a los profetas de Dios. Si usted lee Primero de Reyes 18:22, ¿qué dice? Primero de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Qué dijo Elías? Solo yo he quedado. Ese capítulo 18, si usted lee el versículo 4, dice que Jezabel, la mujer del rey Acab, mandaba a matar y a destruir a los profetas de Dios. Solo había quedado yo, dice Elías, de profeta de Dios. Entonces, en un tiempo donde mataban a los profetas, ¿quién quería ser profeta?
Pero había un grupo de jóvenes entregados a Dios que ellos sí querían ser profetas de Dios. Y hicieron una escuela de profetas. Y cuando Elías se lo lleva el Señor en un carro de fuego, el sucesor de Elías es Eliseo. Amén. Y estos jóvenes se congregaron con Eliseo. Y están allí reunidos aprendiendo de Eliseo, porque Eliseo ya resucitó al hijo de la tsunamita. Porque Eliseo ya hizo un milagro de parte de Dios de convertir agua en aceite. Porque Eliseo ha visto las manos de Dios. Y aunque hay peligro, aunque hay circunstancias, habían jóvenes todavía que querían adorar al Señor. Y yo creo que en estos tiempos, aunque hay peligros, aunque hay circunstancias, todavía hay gente que dice: yo decido servir a Dios. Entregados, pero esto es solo la gente que se entrega, la gente que da el corazón a Dios. Ahora, pero ¿cómo es un joven entregado a Dios? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuáles son las características de alguien entregado a Dios? En primer lugar, una de las características de un joven entregado a Dios es que no es conformista, anhela crecer. Versículo 1 y 2, Segundo de Reyes, estamos capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Versículo 2. Vamos ahora al Jordán, al río, a la ribera, a la vega, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Los jóvenes entregados a Dios no se conforman. Me encanta que por lo general la visión casi siempre viene del líder. La visión casi siempre viene del hombre o de la mujer de Dios. Pero en este caso no fueron los líderes, fueron estos jóvenes que le dijeron: ¿sabes qué, Eliseo? Este lugar ya es pequeño. ¿Por qué no hacemos algo más grande? Porque los jóvenes entregados a Dios no se conforman con lo estrecho, no se conforman con lo poquito. Aunque ahorita quieren tener bastante, ellos quieren tener más de la gloria de Dios. Ellos quieren tener más de la presencia de Dios. No hay conformismo. Odian la escasez, la estrechez, lo angosto. Es que es horrible. ¿Cuántos han mandado un zapato que le queda pequeño alguna vez? No es su número, pero como le gustó se lo pone, y allá anda usted incómodo. Cuando acabe el día, esos dedos así engaruñados. Mejor que se burle porque anda unas raíces así de grandes, hermano. Pero el pie anda súper cómodo. Es que lo estrecho es horrible, ¿sí o no? Amén. Lo estrecho, hermano, es horrible. Entonces, no es conformista, quiere crecer. No se siente cómodo en lo estrecho, en lo pequeño, en lo raquítico. ¿A cuántos les gusta la abundancia? Amén. ¿A cuántos les gusta la abundancia? Porque tengo buenas noticias. Tenemos un Dios de abundancia. Tenemos un Dios de riqueza. Mi papá es rico. Mi padre es rico. Mi padre no es de la escasez. Mi padre es de la abundancia. Mi padre no es de lo pequeño, es de lo bastante. Amén, hermano. Mi padre no es de la enfermedad, es de la salud. Mi padre no es de la maldición, es de la bendición. Mi padre no es de la muerte, es de la vida. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y le dijeron a Eliseo: vayamos al Jordán. Me encanta porque saben a dónde ir. A la ribera del Jordán había mucha madera de acacia apta para la construcción. Cuando eres un hombre, una mujer entregada a Dios, sabes a dónde ir, tienes dirección. Amén. No dijeron: vamos a la montaña a ver dónde. No. Ellos tenían ya lugar específico. Los jóvenes de esta iglesia, yo sé que saben a dónde ir. Amén. Cuando estás triste, cuando estás en temor, cuando estás en dificultades, yo sé que sabes a dónde ir, y es a los brazos de Cristo Jesús. Es a la presencia de Dios. Tú no batallas, tú no estás claudicando a ver a dónde voy. Tú sabes a dónde ir, porque el que se ha entregado a Dios. Le dijeron: vamos al Jordán y tomemos cada uno una viga. Saben trabajar en equipo.
No es que la presidenta de jóvenes que vea ella cómo hace. No, cada uno tomemos una viga. Amén, hermano. Vamos a hacer un nuevo templo, pero cada uno va a cargar su propia viga. Es que es bonito ir a un lugar donde otro lo hizo, ¿verdad? Solo ir a disfrutar. Hay que poner también el hombro, amado hermano, y cargar la viga. Y quizás aquí no estás para cargar un poste, una viga de madera, de concreto, pero estás aquí para orar, para clamar a Dios. Esa es la carga, lleva esa carga. Pon tu viga, pon algo en el proyecto. Amén, hermano, no seas conformista. Anhela crecer, anhela algo, pero es necesario cargar la viga. Porque hay gente que anhela crecimiento, pero no quiere cortar su propia viga. Amén. Amén. Hay gente que anhela prosperarse. Hay gente que anhela prosperidad, que anhela cosas grandes. Pero ¿qué está haciendo para tener esas cosas grandes? Es que Dios no es un Dios de magia tampoco. La fe es acción, hay que movernos. Ellos querían algo grande, pero lucharon, trabajaron para algo grande. Amado hermano, cada uno dice, cortemos una viga. No esperaron que la visión saliera del líder, aunque debería de ser así. Pero ellos dijeron, hagamos algo más grande, Eliseo. Y como Eliseo sabía que esta era una visión de Dios, él les dijo, está bien, hagámoslo. Hagamos algo grande, hermano. La gente entregada a Dios no espera que su bendición solo dependa del líder. Óigame, los pastores están aquí, es cierto, para orar, para trabajar, para estar en la presencia de Dios. Pero usted también tiene que anhelar algo propio. Amén, hermano. Usted tiene también que anhelar parir sus propias visiones, embarazarse de sus propias visiones, de lo que Dios va a hablar directamente a usted. Amén. Por eso Josué, cuando miraba a Moisés, dice, está bien. Y eso es lo que Dios le da a Moisés, y Moisés me da a mí de lo que Dios le da. Pero yo un día quiero también conectarme directamente con Dios. Que ya no sea Moisés el puente. Cada uno de nosotros necesitamos, amado hermano, anhelar, crecer. No sea conformista. Amén. La gente conformista siempre fracasa. La gente conformista siempre le va mal y después solo se queda viendo el éxito ajeno. Y dice, ¿a qué le va bien? A saber en qué negocio andará. Nadie sabe. No ha sido conformista y madruga y se levanta y le echa ganas a la vida y con grita, con pie de atleta, con ojo de pescado, con un montón de enfermedades, se levanta y sigue adelante. Amén, hermano. Amén. Porque cuando no es conformista, no importa las circunstancias, se levanta, sabe lo que quiere, sabe a dónde ir. Cuando nos entregamos a Dios, algo cambia en nuestra vida. Moisés dejó de ser conformista. Y ya no es aquel que pone excusas, es aquel que va directamente a Egipto y le habla a la cara a Faraón. Tú vas a dejar ir el pueblo de Dios. Ya no es aquel cobarde, porque se ha entregado a Cristo Jesús. Jeremías ya no es aquel que le dice, soy un niño. Es aquel profeta que profetiza sobre Judá y le dice, ¿saben qué? Si no se arrepiente, la ira de Dios va a caer. Porque cuando te entregas a Dios, algo tiene que cambiar en tu vida. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Entreguémonos a Dios, no nos conformemos. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo. Hay un montón de gente, amado hermano, conformista, que se quieren quedar con lo que ahora tienen y creen que le va a durar para toda la vida. Por eso Dios le dijo a Israel, les voy a dar el maná, pero aquí nadie guarda para mañana. Porque yo cada día, cada mañana les voy a dar un maná nuevo. Cada mañana les voy a dar un maná nuevo. El que guarde maná se le cubre. Se arruinaba, hermano, porque la unción de hoy no te funciona para mañana. Mañana Dios te dará una nueva unción. Mañana Dios te dará algo fresco. A Dios le gusta darte algo fresco. Amén, hermano. No basta con el domingo. No basta cuando yo pueda. Es que todos los días, pero esto es cuando no eres conformista. Pero el conformista dice, ¿y estoy para qué? Si el domingo fui, basta con eso. Y hasta mucho. Y ponemos de comparación a otras iglesias. Otras iglesias solo los domingos hacen un cultito. Usted no se compare con nadie. Aquí nadie está compitiendo. Aquí es usted y Dios. Aquí es cuánto quiere usted, eso va a recibir. Amén.
Los hombres que se encontraron con Dios nunca más fueron los mismos. Eliseo le dijo: vaya, Dios nunca te va a decir que no. Dios nunca te va a decir que no, siempre y cuando sea algo para bien. Cuando tú anhelas algo en el Señor, no creas que Dios es ese Padre que te va a decir no. Dios conoce los anhelos de tu corazón. Por eso Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarse primero. Hay que disfrutar de ver la manera automática de trabajar de Dios. Tú te deleitas y yo te contesto. Tú te deleitas y yo te contesto las peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? Aunque usted ya me ve canoso, tengo un montón de metas en la cabeza. Tengo un montón de sueños, tengo un montón de peticiones. Y yo sé que un día serán real porque me deleito en el Dios de la gloria. Yo sé que un día serán real. Yo sé que un día mis ojos la verán porque he aprendido a deleitarme en el Señor. Deleítate y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Es más, ya no necesitas ni pedir, basta con deleitarte. Dios ya conoce tu necesidad. Tu necesidad. Porque Dios no va a responder a tu capricho, Dios va a responder a tu necesidad. Muchas veces Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque muchas veces somos para pedir exagerados, hiperbolantes. Pero no está mal ser ambiciosos en el reino de Dios. Y ser violentos, dice la palabra, que esos arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Tener ambición, tener ambiciones espirituales no es malo. Ambicionar cada día más de la presencia de Dios, un crecimiento. Ya no queremos estar aquí. La estrechez, hermano, es horrible. Mira, ahorita está fresco, pero como vemos bastantes aquí, se siente un poco caliente. Ya me imagino en el verano aquí. Pero no se quedaron con la mente corta. Hay un semejante templo allá, hermano. Es lo que Dios quiere. Visión, parir visión. Vamos y hagamos algo más grande. Y usted qué sabe si después de eso van a hacer algo más grande. Porque Dios es de crecimiento. El Dios que nosotros tenemos no es de división ni de restas, es de sumas y multiplicaciones. Siempre en la Biblia usted va a ver cómo Dios sumaba, cómo Dios multiplicaba, pero nunca Dios ha restado, nunca Dios ha dividido, porque el Dios que tenemos no es de división, es más bien de multiplicación, de sumar. Y Dios quiere, dice la palabra, que nuestra vida vaya de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Sabe qué significa eso? Ascender hacia arriba, no descender. Pero esto es solo para los que se entregan a Dios. Entonces, número uno, un joven entregado a Dios, dijimos, no es conformista, anhela crecer. Número dos, un joven entregado a Dios depende de Dios y no de sus propios impulsos. Gloria a Dios. Versículo 3 que dice: y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Sabe usted a quién representaba el profeta en los tiempos del Antiguo Testamento? El profeta representaba a Dios mismo. O sea, tener al profeta en la casa era tener a Dios en la casa. Tener al hombre de Dios en la casa era tener a Dios mismo en la casa. Por eso le dijeron, los hijos de los profetas le dijeron, no, porque les dijo, vayan, no. Nosotros no nos vamos, necesitamos que tú vengas con nosotros. Porque ellos habían aprendido a no depender de sí mismos, habían aprendido a depender de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? ¿Cuántos dependen de Dios? Por eso es que tú estás contento, por eso es que tú estés feliz. Haya ganado esa mujer o ese viejo bigotón, cualquiera que haya ganado, usted no se pone triste ni afligido, porque usted sabe que al final no depende de ellos. Usted depende de Dios. Y cuando usted depende de Dios, usted sabe que va a tener provisión en su mesa. Aleluya. Usted sabe que va a haber alimento en su casa. Va a haber para subsidiar la energía, el agua potable y todo lo necesario, porque dependemos de Dios. Nunca camine solo. Siempre vaya con Dios y le irá bien. Le dijo, vaya, no, nosotros no nos vamos si tú no vas con nosotros. Queremos que tú vayas con nosotros. Pero esto es lo lindo de Dios. ¿Qué le dijo el profeta?
yo iré. Dios te dice, yo iré. Esta noche Dios te dice, a donde tú vayas, yo iré. A donde tú me pidas que yo vaya contigo, dice Dios, yo iré. Si vas a la ciudad, yo iré. Si vas al campo, yo iré. Donde tú vayas, te dice Dios, yo iré. Yo iré, dice el Señor. Que Eliseo representaba a Dios mismo. Era el profeta, el ungido de Dios. No había duda del llamado de Eliseo. Y él le dijo, yo iré. Nunca, amado hermano, hagas nada. Nunca hagas nada sin contar con la presencia de Dios. Porque seguramente vas a fracasar. Hoy mucha gente fracasa. Hoy mucha gente, amado hermano, trabaja en vano. Porque cuentan con la familia, cuentan con los amigos, cuentan con un montón de cosas, con abogados, con un montón de consejeros, con el psicólogo. Pero se olvidan de contar con el más importante, que es Dios. ¡Aleluya! Y les va mal y fracasan. Pero tú y yo contamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios grande, el poderoso, el león de la tribu de Judá. Con ese Dios yo cuento. Por eso, Éxodo 33, un versículo muy famoso, 15, cuando Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Preferimos morir aquí. Pero si tu presencia va conmigo, a donde tú me digas que vaya, yo voy. Porque no hay duda que tú me librarás del enemigo, de la mano destructora. Hermanos, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Van a haber tempestades, van a haber circunstancias, pero contar con la presencia de Dios lo cambia todo. Amén. Amén. No dependa de usted mismo, dependa de Dios. Pedro ha tirado la red toda la noche, no ha sacado nada, aunque es un experto, es un empresario de la pesca, sabe dónde pescar, sabe cuándo pescar, pero no ha sacado nada. Llegó Jesús y le dijo, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice, en tu palabra tiraré la red. Las redes se rompían. Y no es que Pedro no haya pescado allí. O sea, Pedro no era un neófito, no era un principiante. No es que Pedro había pescado en la orilla toda la noche. No, él venía de adentro. Lo que cambia el asunto es cuando lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Las redes se rompen en el nombre de Jesús. Algo cambia cuando ya no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Amén, hermano. Yo le aseguro que a usted cosas que no le funcionaban antes, ahora le funcionan. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que usted cuenta con la gloriosa presencia de Dios en su vida. Porque usted cuenta con la bendición de Dios en su casa. Hay un montón de gente tonta, hermano. Comprar un botellón de agua bendita. ¿Qué es eso? Acordarse a una semejante cruz aquí que apenas caminan algunos. Porque dicen que eso les ayuda, que eso les guarda, eso va a bendecir la casa. Y ya no venden solo la botellita, venden el galón de agua bendita. Sí, hay litros, hay galones, hay cubetas. Y hay gente que compra la cubeta de agua bendita. ¿Y para qué? Para bendecir mi casa. Y allá andan echando y siempre escuchan el animal arañando el cine. Es que la paz en tu casa, en tu matrimonio, no puede depender de un agua que alguien llama bendita. No puede depender del trabajo que hizo el hechicero con un montón de alfileres, un montón de tonteras allí. La paz en tu hogar, en tu casa, va a depender únicamente cuando cuentes con la bendición de Dios, cuando cuentes con la protección de Dios, cuando aprendas a depender de Dios. Amén, hermano. Amén. No camines ya solo sin Dios, que nadie, amado hermano, te afecte, porque dice la palabra que aún muchos de los escogidos serán trastornados y convencidos, hermano. Hay gente que dentro de la iglesia está practicando mañoseras. Aquí no hay, gloria a Dios. Hermano, dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Si usted depende de Dios, Dios lo va a hacer por usted. Si
Entonces, amado hermano, alguien entregado a Dios depende de Dios, tiene dependencia de Dios, sabe que depende de Dios, no del mismo. Jóvenes como José, Josué, Caleb, Daniel, si usted ve, tuvieron éxito, pero aprendieron a depender de Dios. Saúl fracasó, Sansón fracasó, porque no aprendieron a depender de Dios. Se creyeron ellos sumamente importantes y pensaron que podían hacerlo en sus propias fuerzas. Pero esto no funciona así, hermano. Por mucho que te elogien, por muy bonito que te pongan, por muy, amado hermano, que te alaben en las redes sociales, amado hermano, tú no eres nada si no tienes a Cristo Jesús en el corazón. Tú no eres nada ni nadie si no tienes a Dios en el corazón. Y no importa el apellido que portes en tu partida de nacimiento, que pertenezcas a la mejor estirpe, de un estatus social alto, no importa. En el Señor solo vale si cuentas con su presencia. En el Señor solo vale si cuentas con su presencia. Aprendamos a contar con Dios y nos irá bien. Ellos le dijeron: queremos que vengas con nosotros. ¿Cuántos quieren invitar a Dios donde quiera que vayan y decirle: Señor, quiero que vengas conmigo? Mañana voy para la finca, pero quiero que vengas conmigo. Mañana voy para San Pedro Sula, pero quiero que vengas conmigo. Mañana voy para mis estudios, pero quiero que vengas conmigo. Mañana voy para esa cita al hospital, a la clínica, no sé dónde, pero quiero que vengas conmigo. Cuando Dios va contigo, el panorama cambia. Cuando Dios va contigo, las cosas cambian. ¡Aleluya! Ellos le dijeron: quiero que vengas con nosotros. El profeta le dijo: yo iré. Porque Dios siempre está dispuesto. Pero, amado hermano, necesitamos tener esa dependencia de Dios. Pero a veces somos orgullosos y se nos olvida contar con Dios. Hasta que ya tenemos el problema, ahí sí, aquí vengo, Padre. Actuamos para pensar cuando deberíamos de pensar para actuar. Amén, hermano. Agárrate de la mano de Dios primero. Y si Dios te dice no, aunque te duele en el corazón, no lo hagas. Porque cuando Dios dice que no, es que no va a funcionar. Ahora, cuando Dios te dé luz verde, dale para adelante, que vas a ver la gloria de Dios. Cuando Dios está de acuerdo en un plan, en un proyecto, vas a ver la mano de Dios. Entonces, amado hermano, un joven entregado a Dios no es conformista. Número 2, depende de Dios. Número 3, atraviesa problemas también. Los problemas son inevitables. Versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Hermano, el hecho de que estamos en el camino del Señor, el hecho de que estemos caminando con Dios, no significa que no van a haber problemas en nuestra vida. No significa que no van a haber circunstancias en nuestra vida. Van a haber, pero lo glorioso es que ya le dijimos al profeta, ya le dijimos a Dios: ve conmigo, y Dios te ha dicho: yo iré. Amén. Y ahí es donde necesitamos a Dios, hermano. Entonces, cuando somos entregados a Dios, vamos a atravesar también problemas. Dice que se le cayó el hacha. Todo iba bien. Los planes que ellos tenían de construir algo nuevo, algo más grande, todo iba funcionando, pero de calidad. Invitaron al profeta, él iba con ellos. Pero de repente uno, mientras cortaba una viga, dice que como estaban en la ribera del Jordán, recuerden que fueron al Jordán, se le cayó el hacha y cayó allá en lo profundo, en una poza del río. Y le dice: ¡ay, era prestada! Usted se preocupa cuando pierde algo suyo, no digamos cuando algo es prestado. Es terrible perder algo. Nadie quiere perder nada en la vida. Nadie está preparado para perder nada. He visto gente que se vuelve loca por perder una llave. Y anda de allá para acá y de allá para acá. Este hombre había perdido el hacha y era prestada. ¿Y saben qué era lo más tremendo? Que perder el hacha ahí, hermano, no era como perder un cuchillo hoy. Es que Israel había estado pasando momentos difíciles donde no había guerreros, donde el metal era escaso. Y aparte de eso, era prestada el hacha. ¿Qué dice la palabra en 1 de Samuel
13:19. Y en toda la tierra de Israel, dice, esto es antes de este acontecimiento, pero Israel había pasado un proceso horrible en el que no contaban con herreros, con material. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos, que eran los enemigos de Israel, ellos sí contaban con un montón de herreros, un montón de espadas, de metales. Dice, los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Qué dice el 20? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, el asadón, su hacha o su hoz. O sea, no había ni quien afilara un hacha en Israel. Había que ir a los filisteos para afilar un hacha. Versículo 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Hubo un tiempo en Israel que solo habían dos espadas, la de Saúl y la de su hijo. O sea, el metal era tan escaso en Israel, no habían herreros. Se imagina el precio de un hacha. Y este hombre consigue una prestada para ir, cortar una viga, y se le pierde el hacha. Se le cayó el hacha. ¡Qué caos tan duro! Y le dice, ah, Señor mío, le dice al profeta, era prestada. Todo iba bien, hasta que se cayó el hacha. ¿Cuántas veces en la vida todo ha ido bien en tu familia? Todo ha ido bien en tus estudios, hasta que de repente se te cae el hacha. Hasta que de repente pierdes aquello que traías, aquello que te estaba ayudando a seguir adelante. Quizás tú no has perdido un hacha hoy. Quizás tú no has perdido esta herramienta valiosa hoy, pero has perdido alguna otra cosa. Muchos ya perdieron su sonrisa. Muchos ya perdieron su gozo a causa de una deuda, de un problema familiar, de un problema matrimonial, de un problema quizás dentro de la misma iglesia. A muchos ya se les cayó el hacha y están preocupados y están afligidos. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que ellos habían invitado al profeta y tú has invitado a Dios. Y cuando se te cae el hacha, hay alguien que está allí para ayudarte. Cuando pierdes el hacha, hay alguien que está allí para ayudarte. El versículo 6. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Le dice el profeta, ¿dónde cayó? Dios te dice esta noche, ¿dónde cayó tu hacha? Porque si tú la perdiste, si a ti se te cayó, tú debes de saber dónde y cuándo. Tú debes de saber dónde fue. Amado hermano, quizás esa vez que pecaste, quizás esa vez que fallaste a Dios sin querer, quizás, pero desde ahí no has vuelto a tener ese gozo que tenía antes. Y Dios te dice, ¿dónde cayó? Tú sabes. Cuando Adán y Eva han pecado en el huerto del Edén, aparece Dios y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sepa, sino que Dios quiere que lo confesemos y seamos sinceros. Porque quería que el hombre le dijera, sí, aquí estoy, fue aquí donde yo fallé. Dios quiere hoy que le digas, ¿a dónde cayó tu hacha? Y dice que el varón le mostró, fue aquí donde cayó mi hacha. Fue aquí donde perdí el hacha, donde se me cayó. Dios te dice hoy, ¿dónde cayó? ¿Dónde has caído? A una de las iglesias de Asia Menor, en la revelación del Apocalipsis a Juan, creo que es a la iglesia de Éfeso, el ángel de Jehová habla y le dice, mira de dónde has caído, has perdido tu primer amor, pero mira de dónde has caído, porque tú debes de saber, le dice a la iglesia. Amado hermano, nosotros sabemos cuándo hemos fallado a Dios, ¿sí o no? Nosotros hemos fallado, sabemos cuándo alguien nos ha hecho daño. Quizás el hacha se te cayó ese día que alguien te hirió con una palabra.
Quizás dentro de la misma iglesia alguien te miró mal y te habló mal como si no fuese un cristiano y te marcó, y desde ese día tú no eres el mismo. Quizá un familiar te habló como nunca debió de hablarte. Quizá el apoyo que esperabas de tu padre no lo has recibido como lo has esperado. Es ahí donde se cae el hacha. Cuando todo va bien y de repente todo se devoró. No sé, pero todos hemos tenido cosas que le damos y todo va viento en popa, bien bonito, ¿verdad? Pero de repente algo sucede. De repente algo sale mal. Es ahí donde se cae el hacha. Es ahí cuando se pierde el hacha. Pero Dios te pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde fue? Porque tú debes de saber, amado hermano, joven. Tú debes de saber cuándo fue saber que le fallaste a Dios, quizás sin creer. ¿Cuándo fue saber que respondiste ese mensaje que no debiste de haber respondido? ¿Cuándo fue saber que tomaste un número para guardarlo en tus contactos cuando no debiste de hacerlo, sabiendo que Dios no está de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una página no apta para los hijos de Dios? Es ahí donde se cae el hacha y Dios te pregunta, ¿dónde cayó? Más vale que seamos sinceros con Dios, porque si tú te haces el que no sabe, Él sí sabe dónde cayó. Amén, hermano. Eliseo sabía dónde había caído, pero él quería la sinceridad de aquel siervo y le dice, ¿dónde cayó? Es importante saber dónde cayó. Mientras no sepamos dónde cayó, nunca nos volveremos a levantar. Si tú no me dices dónde cayó, yo no te hago ese milagro. Porque el profeta, hermano, era Dios mismo ahí, encarnado en ese profeta. Estos hombres estaban altos para hacer cosas increíbles. Eliseo me encanta porque el último milagro que Eliseo hizo, lo hizo muerto. ¿Sabía usted que el último milagro que Eliseo hizo, lo hizo ya muerto? ¿Cómo, hermano? Ya muerto. Donde estaba enterrado Eliseo, dice que fueron a enterrar otro muerto. Y cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Esa es la unción de Dios. Es el poder de Dios. Y tú vas a resucitar muchas cosas. Quizás sin darte cuenta, hay gente que mientras te mira se activa. Hay gente que mientras te toca se activa y se llena de vida. Hermano, es importante porque nosotros tenemos influencia. Hay gente que quizás no te lo dice, pero tú eres la inspiración de ellos muchas veces. Pero necesitamos, hermanos, mantener la línea y saber dónde, cuando se nos cae el hacha, ser sincero. Él bien pudo ver el problema, pero él le dijo al profeta, hey, Señor, y era prestada. Yo me imagino a ese hombre llorando, preocupado, porque el Jordán no es un río cristalino. Por eso cuando Eliseo manda a Naamán a sumergerse a las aguas del Jordán, Naamán no quiere. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían otros ríos más cristalinos. Por eso le dice La Habana, no recuerdo qué otro río le dice, no son mejores que el Jordán. Jordán no es tampoco un agua que diga usted tan pura. Quizás no se miraba. Es difícil encontrar algo cuando todo es opaco. Es difícil encontrar algo cuando todo está nublado. Hermano, van a haber días nublados en nuestra vida. Van a haber días opacos en nuestra vida donde tú dices, ya no puedo recuperar lo que perdí. Pero ahí es cuando llega Dios y te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo, dice Dios. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Aleluya. Tú no puedes, pero yo sí puedo. ¿Dónde cayó? El versículo 7. El 6 dice siempre. Y el varón de Dios le preguntó dónde cayó y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. O sea, lo lindo de Dios es que Él rompe hasta las leyes, hermanos, científicas. Aquí se rompe la ley de la gravedad. Y en vez de estar hundido, aquel hierro flota. Algo increíble. Y esto es Dios mostrando que Dios siempre va a estar en tus necesidades más grandes. Esto es Dios diciéndote que en tus necesidades Él nunca se va a hacer el que no mira, el que no oye. Él conoce tus necesidades. Él conoce, amado hermano, Él sabe lo que estás pasando en este mismo momento. Porque quizás aquí hay gente que se identifica conmigo. Yo soy de las personas, hermano, que nunca le dice a nadie lo bien ni lo malo que está. He pasado momentos
duros en la vida, nadie sabe. A veces solo mi esposa. Y a veces por no preocuparla ni ella, solo Dios. Pero Dios sí sabe. Y quizás tú estás en este mismo momento, quizás atravesando momentos difíciles. No tienes la confianza de contarle a un familiar, a papá, a mamá, a un amigo, porque sientes que quizás se pueden burlar de ti o te pueden juzgar. Te pueden señalar, te pueden criticar. No te preocupes si piensas que nadie sabe. Hay alguien que sabe y no es para señalarte ni para criticarte, es para ayudarte y levantarte. Se llama Cristo Jesús. Él sabe, amado hermano. Él conoce tu vida, Él conoce tu situación. No importa lo nublado que esté el Jordán, no importa lo sucio que esté ese río que se llevó tu hacha, Él lo hará. Dice que el hacha salió a flote. Dios puede, amado hermano, que salga a flote aquello que has perdido. Dios puede que salga a flote aquello, amado hermano, que quizás por años has pedido a Dios, pero por la oscuridad del Jordán, pero por lo sucio del agua, por lo nublado de las circunstancias de la vida, no has podido ver. Y has anhelado con ansia ver cuando Dios hará el milagro, cuando Dios será que hará la sanidad, cuando Dios será que traerá ese familiar, pero tú no ves nada. No te preocupes si hasta este día no ves nada, porque Dios está aquí y no eres tú, es Dios con su poder, es Dios con su gloria. Él hará que suceda. Cuando dicen amén, Él hará que suceda. No importa lo imposible que tú lo veas, no importa lo difícil que tú lo veas, Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. No importa lo sucio. Es que el problema del hijo del profeta es que él piensa que Eliseo se va a meter con una mascarilla, como un buzo, a ver si encuentra el hacha. No, no, no. Eliseo cuenta con la unción, con el poder de Dios. Y hizo flotar el hacha. Y me encanta el versículo 7. Porque dice el versículo 7, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuántos toman lo que Dios les da? Amén. ¿Cuántos dicen, yo tomo lo que Dios me dice, tómalo? Esta noche Dios te dice, tómalo. Hay cosas que has estado pidiendo por años, pero Dios te dice, tómalo. Hermano, este es un acto de fe. Porque Eliseo podría haberla sacado. Él la hizo flotar. Y Eliseo pudo agarrar el hacha y dársela. Pero le dice, tómalo. Dios quiere ver tu acción. Dios quiere ver tu fe. Amado hermano, Dios te dice esta noche, a inicios de este año, tómalo. Yo no sé qué es lo que has estado pidiendo. Yo no sé qué es lo que has estado anhelando en tu vida. Quizás, amado hermano, una sanidad. Quizás un milagro financiero. Quizás cancelar una deuda. Quizás un problema en la familia. Y has estado pidiendo. El agua ha estado nublada. Pero Dios te dice esta noche, tómalo. ¿Cuántos lo toman? Dios te dice, tómalo. Y extendió la mano. Y lo tomó. Hermano, debemos de aprender a caminar por fe. Tenemos un Dios grande. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Que hace milagros todavía. Cuando dicen amén, amén, que todavía hace sanidades. Ese Dios de Eliseo yo también lo tengo. Ese Dios de Eliseo usted también lo tiene. El problema es que la iglesia ha perdido la fe. Pero yo creo que en esta noche hay gente que dice, sí, yo extiendo mi mano y lo tomo. Amén. Yo extiendo mi mano y lo tomo en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que se pierden y pensamos que nunca más las vamos a volver a recobrar. David ora al Señor y llora. En el Salmo 51 le dice, límpiame el corazón, porque yo quiero que devuelvas el gozo de mi salvación. Señor, desde que yo pequé no he vuelto a tener gozo. Esa danzadita que pegué aquella vez delante del arca no la volví a pegar. A David le hacía falta. A David le quebraba el corazón no contar con ese gozo, porque había pecado, porque había fallado. Yo quiero decirte que Dios no tolera nada. Cuando tú le fallas, cuando tú pecas delante de Él, quita su Santo Espíritu de ti. Sí, hermano. Y le dice, devuélveme el gozo, Señor, de mi salvación. Y David volvió a tener el gozo de Dios en su vida, porque Dios es fiel, amado hermano. Pero Él quiere que creamos en el Señor. Quizás, no importa la edad que tengas, pero han habido cosas que han dañado tu corazón, han dañado tu vida,
como que cojeas un poco en tu caminar con Dios. Hay una historia linda en la Biblia de un hombre llamado Mefiboset. A Mefiboset dice que la nodriza, cuando la guerra de Israel con los filisteos, la nodriza dejó caer a Mefiboset y Mefiboset quedó lisiado de los pies y nunca más volvió a caminar. Y mientras yo preparaba este sermón, me llevaba a la mente esta palabra porque me identificaba. Digo, ¿cuántas veces yo no he perdido el hacha? ¿Cuántas veces no se me ha caído el hacha en mi vida y Dios siempre ha llegado allí para socorrerme? ¿Cuántas veces alguien no te ha dejado caer y te dejan marcado? Pero más tarde vemos a David haciendo misericordia con Mefiboset y le dice a Mefiboset: no, tú ya no vas a estar en Lodebar, tú te vas a sentar en la mesa del rey, tú vas a comer en la mesa del rey, te vas a vestir la vestidura del rey, porque Dios puede hacer lo que el hombre no hace. Amén, hermano. Dios hace lo que el hombre no hace. A mí se me ha caído el hacha muchas veces y yo sé que he fallado muchas veces. Alguien me ha herido muchas veces. A mí hay gente que me ha marcado, se lo digo de corazón. Pero es ahí donde se ve la mano de Dios. Cuando se te cae el hacha, no es para que te preocupes, no es para que te sientas miserable, que tienes que pagar una deuda. Es porque Dios quiere mostrar su poder. Ellos estaban preparando para ser profeta, y un profeta que no ha visto la mano de Dios, ¿cómo le va a hablar a la gente de que Dios hace milagros? Ese hijo de ese profeta vio el primer milagro de su vida, y ese hombre seguramente ese día nunca en su vida lo olvidó. Hermano, no importa la edad que tengas, nunca te sientas inoperante, nunca sientas que no sirve. Yo recuerdo una de las palabras más duras que me dejaron ir cuando empecé a pastorear, cuando fui al ministerio. Yo tenía una fábrica de zapatos, hacíamos zapatos, y me dijo uno de los compañeros de los jóvenes de la iglesia: a morirte de hambre vas. Además, me dice, yo tenía 19 años, el pastor Darlen se acuerda, 19 años cuando comenzamos a pastorear. Además, ahí donde vas, unos viejitos de 70, 80 años, ¿qué le vas a enseñar vos a ese montón de viejitos? Y yo les digo, es que yo no voy a contarles experiencias mías, yo voy a hablarles de un Dios que yo he visto la mano de Dios, de un Dios poderoso que yo he visto obrar en mi vida. Y para ver la mano de Dios no necesita ser viejo. Amén, hermano. Es más, no se sientan mal los adultos, pero la mayoría de hombres de Dios que hicieron cosas extraordinarias fue gente joven en la Biblia. José llegó a ser el segundo faraón de Egipto, o sea, casi nada, un muchacho. David, Dios lo llamó a ser rey de Israel, un muchachito, un muchacho. Cuando el rey era Saúl, ya con hijas. Por eso Saúl le dice: el que gane esta pelea, el que mate a ese Goliat. Pero era pura broma, porque ¿quién le iba a entrar? Yo le daré a mi hija Mical. Y David dijo: ¿qué es lo que dan por matar a ese incircunciso? Dan la hija del rey. Alma, si yo me aviento, dijo David. No, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Digo, ¿qué es lo que dan por matar a ese animal viejo? La hija del rey. Yo me tiro. ¿Y usted cree que cuando David se aventó, la gente lo aplaudió y lo admiró? No. Le decían: ignorante, bruto, los mismos hermanos. ¿A qué vas? ¿A que te mates a semejante pichingo? Y Saúl dijo que le daba la hija, hermano, porque él sabía que no iba a poder. O sea, en su manera de pensar, la gente de afuera cree que tú no vas a poder. La gente, cuando te ve luchando, cuando te ve emprendiendo, cuando te ve soñando, ellos creen que no vas a poder. Pero tú sabes que sí vas a poder, porque cuentas con el respaldo del Dios poderoso. ¡Aleluya! Cuentas con el respaldo de Dios. Aunque se levante la familia, aunque se levanten los amigos, tú vas a poder. El problema fue que se lo mató. Ella no le quería dar la hija. Porque hay gente que cree que no lo vas a poder. Hay gente que te minimiza, te hace pequeñito. A David lo miraban como un miserable, como un muchacho. Ese tipo llevó la jerarquía de Israel a lo más alto que pudo. Después del gobierno de un viejo desgraciado llamado Saúl,
que lo único que hizo fue destartalar a Israel. Porque fue el primer rey. Israel nunca había tenido reyes, solo jueces. Pero a él lo eligieron por rey. Y eso que ese viejo no pudo hacer, un muchachito lo hizo. Más tarde vemos a Daniel allá en Babilonia con sus compañeros, muchachos, haciendo un milagro. Los meten en el horno, no se queman. Los meten con los leones, salen vivos de allí. Hermano, porque el hecho que sea joven no es que nadie te va a minimizar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: hey Timoteo, ya párale con eso, porque Timoteo empieza a ser afectado por los cuentos de la gente. Timoteo fue un pastor que lo enviaron a pastorear la iglesia de Éfeso. Y le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de enseñanza, sé ejemplo que nadie te haga de menos. Amén, hermano, por la edad que tenga. Yo sé que aquí los adultos, los ancianos cuentan con experiencia y han visto la mano de Dios, pero eso no significa que los jóvenes no pueden hacerlo también. Ellos pueden y Dios quiere. Amén, hermano. Ellos también van a ver la mano de Dios en su vida, en su familia, en sus carreras, porque Dios es fiel. Aleluya. Por eso Dios te dice esta noche: no importa si se te ha caído el hacha, es porque Dios quiere mostrar su gloria. Si se te ha caído el hacha, es porque Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Así que ya no llores más, ya no te sientas más triste, porque a veces el problema somos nosotros. Nosotros es que nos minimizamos y decimos: no puedo. Al mismo Timoteo le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. El peor enemigo, yo siempre digo, no es el vecino, no es el prójimo. Muchas veces el peor enemigo soy yo mismo. Muchas veces decimos: no puedo, y si me da pena, y si no lo hago bien, y si fracaso. Hay gente que tiene tremendos potenciales, pero están llenos de miedo. Dios te dice hoy: levántate y tómalo en el nombre de Jesús. Dios te dice: tómalo en el nombre de Cristo. Para eso está el Señor, para ayudarte a vencer el miedo, a vencer la dificultad, amado hermano. Cuando nos entregamos a Dios tenemos visión, dependemos de Él, atravesamos problemas, es cierto, pero vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Y yo te digo hoy, esta noche, sigue adelante y avanza. Camina con Dios, aunque muchas veces sea duro, sigue avanzando. Aunque muchas veces sea difícil, sigue creyendo. Camina con Dios, que sí se puede. Avanza con el Señor, que sí se puede. En el Señor se puede. Muchas veces yo he pensado que ya no se puede, pero es ahí donde he visto la mano de Dios. Ese muchacho que me dijo que a morirme de hambre, él canta. A los 2 años estaba cantando en la iglesia que pastoreaba y me dijo: no te moriste. No me morí de hambre. Y los viejitos que me decían que cómo iba a ser con ellos, aquí los tengo, veía encantados los viejitos conmigo. Son los que más me honran como pastor a los 19 años. Es raro un pastor de 19 años, pero los señores de 80 años son los que más me honran, porque no eran tus palabras, era el llamado de Dios. Amado hermano, y las palabras no te van a afectar, no te van a hacer daño. Las críticas no te van a hacer daño cuando Dios ya eligió por ti. Cuando Dios ya te dio una palabra, se va a cumplir en el nombre de Cristo. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Nunca, amado hermano, nunca renuncies de caminar con Dios. Pase lo que pase, no renuncies, que no es la mejor decisión. Tú sigue creyendo, tú avanza, tú camina. Toma la vida con tu hermano y edifiquemos juntos. No solo te quedes viendo, porque esto es en conjunto. Y cuando se le caiga el hacha a tu hermano, ve y ayúdale. Eliseo no se hizo el indiferente. Eliseo no le dijo: tú la perdiste. No, Eliseo fue y ayudó. Amén, hermano. Cuando veas a tu hermano en caos, en problemas, ve y ayuda. Porque también era el problema de Eliseo. El hacha servía para edificar juntos. Quiero terminar con esta anécdota que escuchaba los otros días de un ratoncito que miraba a la mujer del granjero poner una ratonera. Y el ratoncito fue asustado por la granja y le contó a la gallina. Le dice: gallina, pusieron una ratonera. Le dice a la gallina: y a mí qué me importa, es una ratonera, no es una trampa para gallinas. El ratoncito asustado se fue para donde el ovejito y le dice al ovejo: hay una ratonera en la casa.
El ovejo le dice, pero ese no es un problema mío. Se fue para donde la vaca y la vaca le dice, mucho peor, que acaso que mi problema es tu problema, es una ratonera. El ratón se fue desesperado para la casa. En la noche se oyó un golpe, como que la ratonera hubiese atrapado algo. La mujer del granjero corrió y en oscuras no podía ver y quería saber qué había atrapado la ratonera, pero la ratonera había atrapado una serpiente y la serpiente mordió a la mujer del granjero. Tomaron a la mujer del granjero enferma para el hospital. Del hospital la sacaron y le dijeron ya se puede recuperar en casa, pero siguió la fiebre. El granjero, para poder aliviar la fiebre de esta mujer y recuperarla, le hizo una sopita. ¿Y a quién creen que mató? A la gallina. La mujer no mejoró, empeoraba. Avisaron a los familiares y a los amigos, se reunió una cantidad de gente para hacer un almuerzo para toda esa gente. El granjero tomó el cuchillo. ¿A quién creen que mató? Al ovejito. Al final la mujer murió. Para pagar el funeral, el granjero vendió la vaca al destazadero. El único animal que sobrevivió en aquella granja fue el ratón. El que le contó el problema a los demás, pero los demás se hicieron indiferentes, porque pensaron que no les iba a afectar. Cuando veas que al hermano se le cae el hacha, ayúdalo. Cuando veas a tu hermano que está llorando, que está pasando un momento difícil, levántalo en el nombre de Jesús. Porque quizás no te afecte en el momento, pero te puede afectar más tarde. En el cuerpo de Cristo somos uno. Y tu problema también es mi problema, hermano. La palabra del Señor dice, reír con los que se ríen, pero también llorar con los que lloran. Y si ahora, amado hermano, tú estás triste, Dios enviará a alguien para que te ayude. Pero el día que tú estés libre, ayuda a alguien también. ¿Cuántos se ponen de pie en esta noche, levantan sus manos y le dicen a